ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवदुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। ताप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषावनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसुन्दर गोस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सप्तनिष्णता प्राभुपादानुचारिणे कृष्णलीला रसदाय घोरवाणी प्रचारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे घोरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवतः सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवायते नैष्टिकी। मुखं करोति वच्चालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओं तत्सत्। Jai Grantara Srimad Bhagavatam ki. Muy bien, entonces continuamos con el texto número 9. Dice así. Tan sametan mahavagam. ¿Pueden repetir después de mí? Uppalavya vasuta maha. Espero que se escuche. Tienen que cantarlo. Otra vez. Tan sametan mahavagan. Uppalavya vasuta maha. Pujayam asadharmagyo Deshakala vibhagavit. Tan sametan mahavagan Uppalavya vasuta maham Pujayam asadharmagyo Deshakala vibhagavit.
Tan sametan mahavagan Upalavya vasutamaham Pujayam asadharmakyo Deshakhala vibhagavit. ¿Alguien quiere repetir el verso? Tan sametan mahabhagan Upalavya vasutamaham Pujayam asadharmagyo Deshakhala vibhagavit. Tan, a todos ellos, sametan, reunidos, mahabhagan, todos muy poderosos, upalabhya, habiendo recibido, vasu utamaham, el mejor de los vasos, Vishmadeva, Puyayam asa, dio la bienvenida, Dharmagyaham, aquel que conoce los principios religiosos, Desha, lugar, Kala, tiempo, Vivagavit, aquel que sabe ajustarse al lugar y tiempo. Traducción. Bhishmadev, quien era el mejor de los 8 vasos, Bhishmadeva, quien era el mejor de los 8 vasos, recibió y les dio la bienvenida a todos los grandes y poderosos rishis que estaban allí reunidos, ya que él conocía perfectamente todos los principios religiosos conforme al tiempo y al lugar. Repetimos, Bhishmadeva, quien era el mejor de los 8 vasos, recibió y les dio la bienvenida a todos los grandes y poderosos rishis que estaban allí reunidos, ya que él conocía perfectamente todos los principios religiosos conforme al tiempo y el lugar. Entonces, muy probablemente en este texto Srila Prabhupada va a hablar acerca de lo que aquí ya se está hablando, ¿no? De Vivagavit, aquel que sabe ajustarse al tiempo, lugar, al tiempo y lugar. Respecto a Dharmagyaha, los principios religiosos, ¿no? Entonces vemos como Bhishmadev, a pesar de que estaba en su lecho de muerte en una cama de flechas, ¿no?, siguió la etiqueta apropiada para recibir a personas más elevadas. Bueno, aquí no se menciona que sean más elevados que él, pero eran personas muy respetables, ¿no? Entonces esto nos enseña que incluso uno puede estar en su lecho de muerte, pero uno no debe dejar de ofrecer respeto a aquellos que merecen ser respetados, ¿no? Y el Bhagavatam lo ilustra en este pasatiempo aquí. Prabhupada seguramente va a hablar en el significado, ¿no? Pero también está la historia de Ramaharshana Sutta, el papá de Sutta Goswami, ¿no? Ramaharshana Sutta había sido elegido para recitar los Puranas por todos los sabios. Y el señor Balaram en ese momento se había ido a hacer un viaje de peregrinaje y llegó a ese lugar donde estaba Ramaharshana. Y Ramaharshana era un sutta, ¿no? Entonces se dice que hay diferentes combinaciones entre hombre y mujer, ¿no? Una combinación entre un hombre que es un brahmana y una mujer que tiene un varna inferior como kshatriya, vaishya o vaishya. Ese es anuloma, ¿no? Es apropiada esa combinación, ¿no? O incluso con una mujer brahménica, ¿no? Pero es una combinación inapropiada, pratiloma, es entre una mujer de casta brahmínica y un hombre de kshatriya, vaishya o shudra, ¿no? Los shastras no recomiendan ese tipo de unión. Y cuando se ejecuta ese tipo de unión, pratiloma, y se tiene un hijo, se dice que es un sutta, no es una persona que tiene una combinación mezclada en su ser,
y no se considera de un linaje muy elevado. Y ese era el linaje de Ramaharshana Sutta, ¿no? Y Srila Prabhupada comenta al respecto de que Ramaharshana Sutta había sido elevado a esa posición por los grandes sabios, ¿no? Pero tan pronto como él perdió el respeto por alguien superior a él, en este caso el señor Balaram, él de inmediato fue reducido a nada, ¿no? A su posición original. Entonces Prabhupada dice, ¿no? De la misma manera, todos nosotros debemos ser muy cuidadosos, ya que no debemos olvidar de dónde venimos, ¿no? E incluso si se nos ha colocado las autoridades superiores, ¿no? Como nuestro maestro espiritual y los Vaishnavas, si nos han colocado en una posición superior, no debemos olvidar de dónde venimos y siempre debemos mantenernos humildes. De lo contrario, si uno pierde la humildad, en especial para con los mayores, ¿no? Su posición sea completamente destruida, como en el caso de Ramaharshana Sutta, ¿no? Que Balaram llegó a la asamblea donde estaban, todos los sabios se levantaron, menos Ramaharshana, porque él considera, bueno, yo estoy sentado en el Vyasasana. Balaram es la suprema personalidad de Dios, pero yo estoy sentado en la Vyasasana, así que yo no tengo que darle respetos. Y él no se levantó, ¿no? Porque parte de la etiqueta védica es que cuando una persona mayor llega donde uno está, uno se debe levantar de inmediato para ofrecerle sus respetos. En este caso Bhishmadev obviamente no podía, vamos a ver cómo él ofreció sus respetos, ¿no? Pero incluso de acuerdo a la Ayurveda se menciona que si uno no se levanta cuando una persona mayor entra en la presencia de uno, ¿no? Su prana se ve perturbado, ¿no? Sus aires vitales se ven perturbados, ¿no? Y yo recuerdo que en el colegio esto era una norma obligatoria, ¿no? Que cada vez que entraba el profesor a cada clase todos debíamos levantarnos, ¿no? Entonces incluso en una sociedad como esta, no sé hoy en día, pero hace unos 15 años era así, ¿no? Entonces es bueno tenerlo en cuenta. De lo contrario, todo eso tiene un propósito, ¿no? Mantenernos humildes, ¿no? Porque ese es el principio más importante para desarrollar devoción, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo hace Bhishmadev, ¿no? Significado. Los conocedores expertos de la religión saben perfectamente bien cómo ajustar los principios religiosos en términos del tiempo y lugar. Todos los grandes acharyas, predicadores religiosos o reformadores del mundo ejecutaron su misión durante el ajuste de los principios religiosos en función del tiempo y el lugar. En diferentes partes del mundo existen diferentes climas y situaciones, y si uno tiene que desempeñar sus deberes para predicar el mensaje del Señor, debe ser experto en cuanto a ajustar las cosas conforme al tiempo y al lugar. Entonces aquí Prabhupada incluso está hablando de cómo ejecutar deberes religiosos de acuerdo al tiempo y lugar en el cual uno se encuentre, ¿no? Prabhupada menciona aquí específicamente que no todos los países del mundo tienen las mismas condiciones, ¿no? Y en Chaitanya Charitamrita él menciona que la oración a la deidad, por ejemplo, es algo que hacemos de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? De acuerdo a los recursos del lugar donde estamos, podemos ofrecer diferentes cosas, ¿no? Como por ejemplo en India o aquí donde estamos nosotros, que son lugares mayormente con un clima tropical, uno puede ofrecer gran variedad de frutas frescas, vegetales frescos de temporada, ¿no? Mientras que si uno va a Europa en estos momentos, ¿no? Está terminando el invierno. Sí, prácticamente casi nada se da allí en estos momentos, salvo algunas bayas o cerezas o cosas así, ¿no? Prácticamente nada se da. Y la norma védica es que uno debe ofrecer aquellos alimentos que están en la temporada. Eso complace mucho al Señor y también es bueno para el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo, de acuerdo al clima en el cual uno se encuentra, ¿no? Se ajusta de manera automática para digerir los alimentos que crecen en ese entorno natural que está alrededor de uno, ¿no? Entonces ahí uno va viendo cómo todo está conectado, ¿no? No solamente la Ayurveda, sino incluso el Pancharatra, que describe la oración a la deidad, ¿no? Y se propone un estilo de vida bastante sádico, ¿no? Entonces Prabhupada dice esto, ¿no? De acuerdo al tiempo, lugar y circunstancia donde uno se encuentra, los acharyas ajustan los principios védicos, ¿no? No nosotros, sino los acharyas, una persona superior, ¿no? En nuestro caso ya Srila Prabhupada prácticamente ha hecho los ajustes necesarios para practicar Sadhana Bhakti en Occidente, ¿no? Entonces nuestro deber es seguir, ¿no? Bhishmadeva era una de las 12 grandes autoridades en lo referente a la prédica de este culto del servicio devocional,
y por consiguiente podía recibir y darle la bienvenida a todos los poderosos sabios de todas las partes del universo reunidos allí en su lecho de muerte. Es indudable que él estaba incapacitado en esa ocasión para darle la bienvenida y recibirlos físicamente, pues ni estaba en su casa ni en una condición normal y sana, pero estaba perfectamente capacitado en cuanto a las actividades de su sana mente, por lo cual pudo proferir palabras gratas con expresiones cordiales y todos ellos fueron bien recibidos. Entonces Prabhupada dice, no, en realidad Bhishma no estaba preparado, porque no estaba en su hogar, ni estaba sano. ¿Y por qué él menciona esto? ¿No? Porque en las escrituras védicas se menciona que cuando uno recibe a alguien mayor, ¿no?, uno debe prácticamente ofrecerle palabras gratas, de ofrecerle un asiento, de ofrecer lavar sus pies, ¿no? Si es alguien de una posición muy elevada, incluso uno debe colocar esa agua en la cabeza de uno como señal de respeto, de ofrecerle alimentos. Y si es alguien muy, muy respetable, uno debe ofrecerle arati. Entonces, obviamente, si uno no está en su casa, ¿cómo uno va a ofrecer tal muestra de respeto? Y si uno no está sano, también, ¿cómo uno lo va a hacer, no? Sin embargo, él profirió palabras gratas con expresiones cordiales y todos fueron bien recibidos. Entonces, también esto es muy importante, de que a pesar de que Bhishmadev era uno de los 12 Mahagyans, ¿no?, y está en una posición superior a, por ejemplo, Kashyapa Muni, Angirasa, ¿no?, y otros que se mencionaron en el verso anterior, él les ofreció respeto, ¿no? En la cultura védica hay algo que se llama Atiti Seva, ¿no?, que es cuando un invitado no invitado, ¿no?, cuando alguien llega donde uno vive, Jai Shri Vijay Gauranga Nityananda Ramuti, Papati. La grabación. Que la desconecte. Madre Kangini, ¿usted podría desconectar la grabación de Srila Prabhupada, por favor? Gracias. Entonces, en la cultura hay que se dice Atiti Seva, ¿no? Que a veces a donde uno vive llega un invitado, Atiti, ¿no? Titi quiere decir tiempo. Atiti quiere decir a destiempo. Quiere decir una persona que uno no ha invitado. No hay nada más incómodo que cuando uno recibe en casa un invitado que no es invitado, que uno no espera, porque uno está haciendo cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Pero se dice, en especial en los smritis, que hablan de las normas sociales, de que ese atiti seva, ¿no?, debe ser recibido como si fuese un enviado directo de la Suprema Personalidad de Dios, o como la Suprema Personalidad de Dios mismo. Y Prabhupada comenta bastante en Chaitanya Charitamrita de que en los templos cualquier persona que venga debe ser recibido de tal manera, porque uno no sabe quién es, ¿no? De hecho, que venga una persona al templo del Señor es algo poco común. Entonces, por eso uno siempre debe recibirlo con palabras gratas, de darle un poco de Krishna Prasad, siempre, no solamente abrir la puerta y ya, sino uno tiene que saludarlo, tiene que, ¿no?, darle Krishna Prasad y no permitir que se vaya sin nada, ¿no? De lo contrario, eso es una gran ofensa. Uno puede llevar a cabo su deber mediante el trabajo físico, mediante la mente y mediante las palabras. Y él sabía bien cómo utilizarlos en el lugar idóneo, y por eso no tuvo dificultades en recibirlos a pesar de estar incapacitado físicamente. ¿Alguna pregunta, comentario respecto a eso? Vamos a leer entonces el siguiente. Oye, tengo una pregunta. En el caso, digamos, de la combinación de castas, digamos, Arjuna era un Kshatriya y Subhadra que era porque era Vaishya o algo así. Subhadra, ella era Kshatriya. Incluso si él se hubiera casado con una mujer Vaishya, no estaba mal, era apropiado.
¿no? Que una mujer shudra no se hubiera aceptado. ¿Y por qué pasa esto? Porque las diferencias culturales entre diferentes varnas pueden llegar a ser muy, muy marcadas, y esto puede hacer que la vida matrimonial sea un caos. Por eso en la cultura védica, ¿no?, se tiene en cuenta que antes de que un hombre y una mujer se casen y se relacionen íntimamente, tienen que consultar a un astrólogo para tener plenamente definido la naturaleza de ambos. Y si la naturaleza de ambos es propicia, puede haber un matrimonio; de lo contrario, no va a ser muy favorable, ¿no? Porque si un hombre con una cultura brahménica se casa con una mujer con una cultura baja, ¿no?, o diferente, es muy difícil criar hijos, la convivencia, las costumbres que tiene un Shudra, un Vaishya o un Kshatriya muy diferentes a las de un Brahmana. Y bueno, de la misma manera en otras combinaciones, ¿no? Entonces incluso en nuestra propia vida eso es algo que todos tenemos que tener en cuenta. No simplemente nos gustó una mujer o nos gustó un hombre y ya, ¿no?, sino uno debe consultar antes, ¿no? Incluso antes de que nosotros nos casáramos, ¿no?, tuvimos que consultar 3 astrólogos diferentes, no uno, sino 3, para ver de que su opinión estuviera en común, porque a veces los astrólogos también tienen sus opiniones diversas, ¿no? Entonces uno tiene que estar seguro. Y eso es algo que no se tiene en cuenta hoy en día, desafortunadamente. Y por eso incluso en conciencia de Krishna hay niveles de divorcio tan altos. Y en última instancia los que más sufren son los niños, ¿no?, porque no tienen una educación ideal, no crecen en un entorno apropiado, y eso implica una gran dificultad para que ellos se vuelvan conscientes de Krishna, ¿no? Mientras que, por ejemplo, uno puede ver en los devotos de India, ¿no?, que todavía ellos siguen esa tradición de que se casan dentro de su mismo varna, a pesar de que están en conciencia de Krishna, ¿no? Sus hogares son más estables, ¿no? Los niños crecen muy abiertos a conciencia de Krishna, y desde muy temprana edad, ¿no? El año pasado veíamos en Mayapur, ¿no?, todos los días en todo el programa, bueno, desde Guru Puja yo los veía, o desde Darshan Artik los veía en Mayapur. 3 niños tenían tal vez como 7 años, muy chiquiticos. Todo el programa, ¿no?, ellos eran los que llevaban los remanentes del Guru Puja y se lo daban a cada devoto mayor, de acuerdo a la etiqueta apropiada, ponían pasta de sándalo, ¿no? Y luego uno los veía en la clase del Bhagavatam, ¿no?, sin gran dificultad. Yo creo que experimentaba más dificultades yo que ellos, aunque obviamente tenían sus distracciones por momentos, pero, ¿no?, eso uno no lo ve comúnmente ni siquiera en los hijos devotos de Occidente. Y es porque no se tienen en cuenta todas estas reglas y regulaciones, ¿no? Creemos que porque somos conscientes de Krishna y cantamos Hare Krishna somos trascendentales y todas estas normas materiales no aplican. Pero sí aplican, porque resulta que mientras no cantemos Shuddhanam, es decir, el santo nombre sin cometer ofensas, todavía estamos bajo las normas de este mundo material. Entonces todas esas normas aplican mientras no tengamos Prema Bhakti prácticamente. Tenemos que seguir las normas de Varna Ashram, ocuparnos en nuestro deber prescrito, ofrecer el respeto debido a aquellos que lo merecen debido a las normas de Varna Ashram, ¿no? Incluso asociarnos íntimamente en el caso de conseguir un cónyuge, teniendo en cuenta todos estos principios también, si es que queremos un poco de paz en la vida. Entonces todo eso se tiene en cuenta. ¿Algo más? Bueno, en caso, digamos, de pasarle como la lámpara o algo así, así como el desorden o al final los devotos mayores, ¿todo ocurre una ofensa o algo así? Bueno, es una falta de etiqueta, ¿no? Sri Chaitanya Mahaprabhu dice que el ornamento de un Vaishnava, ¿no?, es la etiqueta Vaishnava. Entonces es apropiado, ¿no? Algún grado de Vaishnava para tiene que haber allí, ¿no?, al ofrecer de una manera inapropiada respeto, ¿no? Digamos, un devoto mayor puede a uno darle remanentes o no pegamos un atento a la etiqueta. Bueno, la etiqueta dice que uno Puede ser un devoto menor que se digamos que
A ver, otra vez. O sea, que digamos un devoto mayor coge la lámpara de luz tuya y pues empieza a pasarla, ¿no? Eso se podría o tiene que ser, digamos, un devoto, por decirlo así, menor, que tenga que pasar siempre la lámpara. No existe una regla estricta, pero idealmente tiene que ser un devoto que conozca la etiqueta. Porque lo contrario, si es alguien que no conoce la etiqueta, no va a tener la tendencia a cometer errores, ¿no? Y de cierta manera, Prabhupada no mencionó nada al respecto, ¿no? Pero en la época de Prabhupada se seguía estrictamente, ¿no? Que primero se le ofrecían los remanentes a Srila Prabhupada, luego los sannyasis, luego los que tenían segunda iniciación, luego los que tenían primera iniciación y luego los que eran aspirantes a iniciación. Primero hombres, luego mujeres. Eso lo escuché de Shiva Ram Swami, de que en la época de Prabhupada se seguía todo eso muy estrictamente. Aunque yo no le digo que Prabhupada lo dijese, pero se seguía. ¿No? Hoy en día no. Hoy en día también, en realidad. ¿No? Simplemente uno tiene que poner un poco de conciencia. No es difícil saber a quién dársela primero y a quién dársela de último. ¿No? A no ser que haya muchos devotos que uno no conoce, no tiene ni idea quién es, ¿no? Por lo general, ahí es mejor que un devoto que sea del lugar, él mismo reparte los remanentes. ¿No? Los devotos mayores, ¿no? ¿Es preferible o, digamos, ofrecerles que ellos hagan la puya o uno puede simplemente, digamos, hacer la puya sin digamos, ofrecerles la primera a los devotos mayores? O eso no ocurre en nada. ¿Sí me entiendes? Bueno, por lo general, a no ser que el devoto mayor lo pida, no. En especial cuando hay un discípulo de Srila Prabhupada, sí siempre se le tiene que dar la prioridad de que haga el Guru Puja porque es el Guru de él, ¿no? Por encima de nosotros mismos incluso. Pero en casos más generales, no. Por lo general no. Aunque obviamente sí se les da la prioridad de que, digamos, servicios que no están preestablecidos, como digamos la puya de la deidad o de Guru Puja, como cantar, por ejemplo, o dar la clase, siempre se les da prioridad también, ¿no? Vamos a leer un verso más. Krishnam chatat pravavagya asinam jagadishvaram hridishtam pujayam asa maya jopatta vigraham. El Señor Sri Krishna está situado en el corazón de todos, mas aún así manifiesta su forma trascendental mediante su potencia interna. Este mismo Señor está sentado ante Bhishmadeva y como Bhishmadeva sabía de sus glorias, lo adoró debidamente. Significado. La omnipotencia del Señor la pone de manifiesto su potencia simultánea en todas partes. Él siempre está presente en su morada eterna, Goloka Vrindavan, y aún así está presente en el corazón de todos, incluso en cada uno de los invisibles átomos, ¿no? Entonces esta es una de las cosas inconcebibles del Señor. Él está siempre en Goloka Vrindavan. Incluso cuando desciende a este mundo, no es que Goloka Vrindavan se queda vacío. Él sigue allá. Al mismo tiempo está en el corazón de cada uno de nosotros. Al mismo tiempo está dentro de cada una de las partículas de este mundo material. Como los tres Vishnus, ¿no? ¿Cómo es? Shirvakasai Vishnu, Garbhakasai Vishnu, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuál es el primero? Karanakasai Vishnu, Garbhakasai Vishnu, Shirvakasai Vishnu, ¿no? Garbhakasai Vishnu es ese Vishnu del cual de sus poros surgen ilimitados universos. Karanakasai Vishnu. Luego él se expande como Garbhodakashayi Vishnu y entra y se establece en el océano Garbhodaka que está en el fondo de cada uno de esos universos.
y de ahí se vuelve a expandir, prácticamente entonces entra dentro de cada uno de los universos, y de ahí se vuelve a expandir como Shri Akasha Vishnu y entra en el corazón de cada entidad viviente, móvil e inmóvil. Entonces, esa es una de las cosas que hacen único a la Suprema Personalidad de Dios, de que sea omnipresente, ¿no? Aquí se menciona, está en Goloka Vrindavan, está en el corazón y está en los átomos. Luego, nos supongamos y dice que están todos los átomos y dentro del cuerpo de nosotros lo más seguro es que también haya como otros seres ¿Sí? Dentro de cada entidad viviente está. otras entidades vivientes dentro del cuerpo de nosotros. Exactamente. Que no hay solo para uno, no hay varios. Existe solo uno, que se divide en muchos, pero es solo una persona. Solo es un Paramatma. Pero y no he entendido bien el caso como que cómo entra para más en las cosas como en móviles, como en las rocas, como eso. O sea, se habla de que está en el corazón, pero ese corazón es algo, de cierta manera, algo poético, porque las rocas no tienen corazón, por ejemplo, ¿no? Pero se explica que esa roca está compuesta de diferentes átomos, o cualquier tipo de material, es una composición de diferentes átomos, y entre el núcleo de cada uno de esos átomos ahí está Vishnu. Entonces hace entender de que prácticamente ni siquiera la materia inerte, ni para prakriti ni apara prakriti está por fuera de su jurisdicción. Al mismo tiempo se explica que él está en su morada personal. Entonces prácticamente él no tiene que entrar porque él ya está allí por naturaleza, porque no hubo un momento en el cual él no estuviera allí. Pero es la manera en la cual los Upanishads lo explican, ¿no? Cuando él manifiesta en el mundo material su forma trascendental eterna, lo hace mediante su potencia interna. La potencia externa o la energía material no tiene nada que ver con su forma eterna. Todas estas verdades le eran conocidas a Sri Bhishmadev, quien lo adoró como corresponde, ¿no? Entonces Krishna cuando desciende con su cuerpo espiritual, él no adopta un cuerpo material, y de ahí que todas sus actividades son sumamente trascendentales, ¿no? Como Prabhupada explica, ¿no? Cuando uno lee Bhagavatam acerca de la vida de Krishna, desde niño él ya era Dios, no es que él tuvo que hacer austeridades para adquirir poderes místicos y volverse Dios, no, desde que era un niño él ya hacía cosas completamente fuera de lo común que un ser humano no podría hacer. Y eso es porque él desciende con su cuerpo espiritual, él no adopta un cuerpo material. Y ni sus nombres, ni sus actividades, ni el lugar de donde desciende, ni las palabras que describen todas esas actividades son materiales. Esa es la riqueza, ¿no? O aquello que hace único todo lo que está relacionado con Bhagavan. Incluso este libro, aunque parece hecho de papel, cartón y muchas cosas más, tinta, es netamente espiritual, porque tiene la potencia, ¿no?, de revelar al Ser Supremo, ¿no? Y es por eso que uno puede leer Bhagavatam muchas veces y tener una iluminación espiritual diferente, una conclusión, una revelación diferente cada vez que uno lo lea. Mientras que si uno lee un libro mundano, uno lo lee una vez, 2 veces es raro. Mientras que si uno, es raro que uno lea un libro mundano más de una vez o 2 veces, ¿no? Pero, y qué decir de que obtenga diferentes entendimientos, ¿no? Mientras que Srimad Bhagavatam es algo diferente. Durante miles y miles de años los sabios lo han estudiado, han obtenido realización acerca de ello, y hoy en día todavía hay personas que siguen obteniendo realización acerca de Srimad Bhagavatam. Así que eso demuestra que todo esto no es algo material. Así que si no tiene alguna pregunta, aquí dejamos. No, pero, o sea, ¿cómo le hace entender a las personas de que realmente el libro es espiritual y no es, digamos, otra espiritualización ya? Bueno, primero tiene que entenderlo uno. Si uno mismo no lo ha entendido, ¿cómo le hacen entender a otros? Y segundo que todo, ¿no? La gente no puede entender esto si no lo aplica en sus vidas. Primero, Tadvini Pranipatena. Si quieren entender eso, tienen que entregar a su maestro espiritual
hacerle preguntas, prestarle servicio. Pariprashnana sevaya, ¿no? Upadikshantite gyanam, gyaninashtatvadarshinaha. Y esta persona tiene que ser no ordinaria, sino tiene que ser un vidente de la verdad absoluta, ¿no? Y entonces, mediante las instrucciones de ese maestro espiritual y mediante un servicio humilde, esa persona realiza en su vida que esto es real. Así que no existe manera de que solo con unas pocas palabras yo convenza a la gente de esto. Así como a nosotros nadie nos convenció. De una u otra manera nos sentimos atraídos al movimiento de Sankirtan y empezamos a leer, empezamos a recibir instrucciones, y en la medida en la cual hicimos todo eso, tuvimos realizaciones, ¿sí?, que nos hace continuar. Si no hubiesen realizaciones no estaríamos aquí. ¿Sí? Pero no hay una manera inmediata, a no ser de que uno sea una gran persona, un Mahapurusha, como Srila Prabhupada, que la gente con solo verlo ya se entregaba. Pero ese tipo de persona es raro, muy muy raro. No, ya que por el hecho de no entender, uno está capacitado en hacer, digamos, distribuir libros o predicar, porque yo quiero predicar, no. Predicar es una palabra muy elevada, ¿no? Predicar viene del sánscrito prachar. Prachar quiere decir que uno enseña con su ejemplo. Enseñar con su ejemplo, en Bhagavad Gita, Prabhupada lo escribe como la labor del acharya. Entonces, en última instancia, el único que predica es el acharya. A no ser que uno se vuelva una acharya, no puede predicar. Y en nuestro caso, nosotros distribuimos los libros de Srila Prabhupada por orden de Srila Prabhupada, porque eso lo complace a él. Pero sin duda alguna no estamos predicando, en el sentido de que la gente lee el libro, y si se convence de conciencia de Krishna, muy probablemente no es por nuestras palabras, sino es por las palabras de Srila Prabhupada. Y posteriormente por una persona que esté en un nivel espiritual avanzado, que prácticamente está en la posición de acharya, de realización. Por eso en una ocasión Srila Prabhupada no estaba regañando o reprendiendo a un devoto que había formado como su diálogo para su carta de presentación, o no sé, como su eslogan que le decía a todas las personas. Entonces le estaba preguntando a Prabhupada que qué podía decirles y esto y lo otro. Prabhupada le dijo: tu charla de 5 minutos, de 10 minutos no sirve de nada, porque en un minuto la persona lo va a olvidar. Pero si la persona se lleva el libro, eso realmente la va a beneficiar, porque se lleva las palabras de todos los acharyas previos allí. Y si esa persona realmente le presta atención a esas palabras, va a haber beneficio, ¿no? Y por eso uno ve, ¿no? Por ejemplo, uno ve a Navina Nirada Prabhu, a Vaisesika Prabhu, y cuando ellos distribuyen libros no dedican más de 30 segundos o un minuto a cada persona. No como ahorita yo escuchaba, ¿no? Vaisesika Prabhu llevó un grupo de jóvenes, todos los años él lleva a todos los jóvenes de Silicon Valley por toda la India, a los diferentes lugares sagrados. Los llevó a Jagannath Puri. ¿Y a qué los llevó? A hacer Harinam Sankirtan y a distribuir libros en Jagannath Puri. Y ellos no sabían hablar oriya. Entonces iban con el libro, se lo entregaban, le sonreían y le mostraban una nota que decía que una donación por el libro. Y la gente entendía y le daba una donación y se llevaba el libro. Distribuyeron ¿en cuántos? En una semana, en 10 días distribuyeron más de 10,000 libros. Un grupo como de 40 en Jagannath Puri. Entonces, eso, Prabhupada decía, ¿no? Predica verdadera es abrir templos, iniciar devotos, instalar deidades, eso es predica. Entonces, por eso no debe tomar tan a la ligera todas esas palabras. Nosotros no estamos predicando, pero estamos asistiendo a aquellos que sí predican, como Srila Prabhupada y nuestros maestros espirituales. ¿Algo más? Con relación al verso, entonces, o sea, aquí hay como dos aspectos, ¿no? Por una parte, se está diciendo que Krishna tiene ese aspecto que está en todo, ¿no? En el corazón de todo, ¿no? Que en un sentido es como un aspecto impersonal, ¿sabes? Y por otro lado dice que Krishna mismo en persona está enfrente de Krishna, ¿no? Entonces, digamos, como que a veces uno puede visualizar, digamos, de que, o sea, en el mundo material, o Krishna está en todo, ¿no? O
sea, está su aspecto impersonal está en todo, ¿no? Podemos meditar en ello de una forma omnipresente, pero al mismo tiempo también, así como él estuvo presente frente de Vishmadeva en su forma personal, él mismo se manifiesta y está presente ante nosotros en la forma de la deidad, ¿no? Entonces, tal vez podrías decir un poco a veces como digamos, como que el Señor vino aquí mismo, su forma personal, de una u otra forma como que nos relacionamos hacia su forma personal de una forma impersonal y digamos, como entender eso, ¿no? que cuesta un tiempo, o sea, relacionarse con el Señor como cuando uno se relaciona con cuando alguien viene, ¿no? En su forma viene y uno está con él y no como de esa forma como impersonal, ¿no? Bueno, es muy sencillo. Krishna dice en Bhagavad Gita, Bhaktyamam Abhijanati. Él solo se revela a través del Bhakti. Y ahí, en ese verso se refiere a Ananya Bhakti. Es devoción libre de cualquier tipo de contaminación. Entonces, hasta que uno no adquiera ese tipo de Bhakti, uno no va a poder ver al Señor incluso en la deidad. Srila Gaura Maharaj decía que a no ser de que tú seas capaz de hablar con la deidad y la deidad te responda, tú realmente no ves a la deidad. Sin embargo, eso no quiere decir que el Señor no esté allí. Y mientras uno no llega a esa etapa, uno tiene que ser muy cuidadoso de ofrecer sus respetos cuando entra, cuando sale. No lo que nos mencionas, su santidad Bhaktivedanta Maharaj, ¿no? Todas las normas que existen, qué habla uno enfrente de la deidad, cómo se comporta, todas esas normas que están en el néctar de la devoción. Y por uno seguir todas esas normas que son Vaidhi, uno empieza a realizar poco a poco, lentamente, ¿no? Que allí hay una persona. Y por eso también cuando uno cocina para el Señor, cocina cosas que son agradables para el Señor, ¿no? Cuando uno canta para el Señor, intenta cantar canciones que son agradables para el Señor, en un tono agradable para el Señor. Cuando uno glorifica al Señor, lo glorifica con Uttama Shloka, ¿no? Con las palabras que han escogido los acharyas previos, que son apropiadas, de tal manera que Él se sienta complacido con nosotros. Y prácticamente es poco a poco ir atrayendo esa conciencia para entender eso. En pocas palabras, se trata de cultivar Bhakti. A no ser que cultivemos Ananya Bhakti, no podemos ver a Krishna en la deidad, ni siquiera, qué decir de verlo en su forma espiritual. Y tampoco lo vamos a poder ver incluso en su forma universal, por así decirlo. En Bhagavad Gita se dice que Krishna, como se presenta en el mundo material, a través del sabor del agua, a través de la luz del sol, a través de el calor del fuego, a través de la habilidad del hombre, a través del sonido en el éter. Pero siquiera podemos ver eso. No, tal vez, no sé, en mi caso personal, últimamente, ¿no? Cada vez que tomo agua y siento cierto placer al tomar agua, ¿no? Uno recuerda que ese placer es Krishna mismo, ¿no? Y poco a poco, ¿no? También cuando uno ve el sol o ve la luz de la luna, cuando se describe el Virat Rupa, ¿no? Se dice que esos son los ojos de la Suprema Personalidad de Dios, ¿no? Cuando uno ve los árboles, se dice que los árboles y las montañas son los vellos de la Suprema Personalidad de Dios, ¿no? Entonces todo eso está allí para que uno empiece a asociar en realidad todo lo que está a su alrededor con la forma personal del Señor, ¿no? Ese es el propósito. Así que bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a ver aquí. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.